Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ciberconciencia Digital, el espacio donde exploramos las amenazas digitales más relevantes y aprendemos a protegernos. Hoy es 31 de diciembre del 2024 y tenemos noticias bastante importantes. Hoy es el último día del año, nos vemos el próximo día 2 para que, por si quieres ver el día primero noticias, no vamos a estar descansando, pero sí vamos a estar informándonos. Así es de que bueno, las noticias de hoy son: el Departamento de Tesoro de Estados Unidos fue víctima de una vulneración de seguridad. Extensiones de Google y Chrome, te vamos a explicar por qué son vulnerables debido a la noticia del día de ayer. Y Microsoft emite una advertencia urgente para desarrolladores para actualizar el enlace de instalación de .NET. Quédate hasta el final para aprender cómo protegerte de estas amenazas. El Departamento de Tesoro de los Estados Unidos ha sido víctima de una importante vulneración de seguridad, lo que ha generado serias preocupaciones sobre la seguridad cibernética en el gobierno federal. Según informes recientes, hackers presuntamente respaldados por el gobierno chino lograron acceder a sistemas del departamento para robar documentos sensibles. El ataque se enmascara dentro de una serie de incidentes cibernéticos que han afectado múltiples agencias federales. La intrusión en el Departamento de Tesoro se produjo a través de un proveedor de servicios de seguridad que se llama Beyond Trust, lo que resalta una vulnerabilidad de cadena de suministro en la seguridad informática. Las autoridades han indicado que los hackers buscan información específica relacionada con clientes gubernamentales, lo que sugiere un enfoque dirigido y estratégico en su ataque. El Consejo de Seguridad Nacional y la Agencia de Seguridad Cibernética, como lo conocemos como CISA, ha tomado medidas para investigar el incidente y mitigar cualquier riesgo adicional. John Uyud, portavoz del Consejo, aseguró que el gobierno está comprometido en identificar y resolver los problemas derivados de la brecha. FarEye, una destacada empresa de ciberseguridad, también ha estado involucrada en la respuesta a este ataque, proporcionando asistencia técnica en las entidades afectadas. La revelación de este hackeo ha suscitado preocupaciones sobre la seguridad nacional y las integraciones de datos gubernamentales. Funcionarios han señalado que este tipo de ataques pone en riesgo no solo la información sensible, sino que también la confianza pública en las instituciones gubernamentales. Además, se teme que otros departamentos también puedan ser comprometidos utilizando herramientas similares. En conclusión, el ataque al Departamento de Tesoro subraya la creciente amenaza que representan los ciberataques para instituciones gubernamentales y destaca la necesidad de fortalecer las defensas cibernéticas en todos los niveles de gobierno, pero de todos los países, Ojo. Las extensiones de Google Chrome son pequeñas aplicaciones o programas que se integran en el navegador para añadir funciones específicas. Estas herramientas pueden mejorar la experiencia del usuario al proporcionar acceso rápido a herramientas de productividad, por ejemplo bloqueadores de anuncios, gestores de contraseñas, traductores, entre otros. Las extensiones se instalan directamente en el Google Chrome, donde se encuentra una amplia variedad de opciones directamente en su tienda de Web Store. Estas pueden ser gratuitas, algunas, y otras son de pago. Son muy útiles, ampliamente utilizadas, y estas extensiones de Google no están exentas de riesgos. En los últimos años han sido objeto de preocupación debido a la vulnerabilidad frente a ataques cibernéticos y abusos de privacidad. ¿Pero por qué son vulnerables estas extensiones? Primero, por los permisos excesivos. Muchas extensiones requieren permisos amplios para funcionar, como por ejemplo acceder a todos los datos de navegación, leer y modificar páginas de web o incluso gestionar descargas. Esto les otorga un nivel de acceso que, si se utiliza de forma malintencionada, puede comprometer la privacidad del usuario. La falta de regulación estricta puede ser otra causa. Aunque Google realiza revisiones de seguridad antes de publicar cualquier extensión en Chrome Web Store, este proceso no siempre se detecta. Comportamientos maliciosos que pueden activarse después de la instalación pueden presentarse. Actualizaciones maliciosas pueden ser una extensión legítima, pero después de una actualización, el actor malintencionado puede instalar o insertar código dañino como un adware o un spyware para después espiar a los usuarios. Todo esto puede ocurrir sin que el usuario lo note. Por eso te traigo hoy estos consejos para protegerte al usar extensiones. Primero, instala solo lo necesario. Evita llenar tu navegación con extensiones innecesarias y limita aquellas que ya no utilices.
Revisa los permisos. Antes de instalar una extensión, revisa que los permisos que solicita y evalúa si son razonables para su función. Lee las reseñas y calificaciones. Asegúrate que la extensión tenga buenas valoraciones, que los comentarios sean recientes de usuarios confiables. Mantén tus extensiones actualizadas para recibir parches de seguridad. Desconfía de imitaciones. Instala extensiones que solamente tengan fuentes oficiales y verifica que provengan del desarrollador original. Microsoft ha emitido una advertencia dirigida a los programadores y desarrolladores sobre la necesidad de actualizar el enlace de instalación de .NET debido a una vulnerabilidad crítica que puede comprometer la seguridad de las aplicaciones que estemos haciendo. Esta advertencia se produce en un contexto donde las amenazas cibernéticas están en aumento. Los atacantes están buscando constantemente explotar debilidades en el software. La vulnerabilidad identificada permite que los atacantes ejecuten código malicioso en sistemas afectados, lo que puede llevar a la toma del control total del sistema. Microsoft ha instado a todos los desarrolladores que utilicen versiones anteriores de .NET a actualizar sus enlaces de instalación para mitigar el riesgo. La compañía ha proporcionado instrucciones detalladas sobre cómo realizar la actualización y recomendación encarecidamente para que se realice lo antes posible. Los desarrolladores que no actualicen sus enlaces de instalación pudieran enfrentar serias consecuencias, incluyendo la exposición de datos sensibles en la posibilidad de que sus aplicaciones sean utilizadas para propósitos maliciosos. Microsoft ha enfatizado la importancia de mantener un entorno de desarrollo seguro y actualizado, recordando a los usuarios que las actualizaciones regulares son una defensa clave contra las amenazas cibernéticas. Además de actualizar el enlace de instalación, Microsoft sugiere la implementación de prácticas de seguridad adicionales como auditorías regulares, monitoreo constante de las aplicaciones y educación constante a las mejores prácticas en seguridad cibernética. La advertencia subraya el compromiso de Microsoft con la seguridad y la protección de los usuarios, instando a que todos los involucrados en el desarrollo de software que tomemos medidas proactivas para proteger los sistemas y los datos. ¿Qué opinas al respecto de esta advertencia de Microsoft? Déjanos tus comentarios aquí abajito porque queremos saber tu opinión. Y no lo olvides, déjame un pingüinito al final de tu comentario para saber que llegaste a esta parte del video, dale un like para apoyar este proyecto y activa la campanita para ver nuestro próximo video. Esto fue Ciberconciencia Digital, nos vemos el próximo año con información de ciberseguridad para que todos estemos seguros.